escribir la primera parte de la historia en español, siguiendo el outline y la estructura para crear una historia exitosa según el documento adjunto. Mi hijo me ha quitado todo. 40 años criándolo para que me traicionara por 500,000 euros. Estas palabras las pronuncié ante un juez cuando todo había terminado, pero la historia comenzó mucho antes en una mañana aparentemente normal en mi casa de Valencia. Me llamo Carmen Jiménez, tengo 68 años y hasta hace poco creía conocer a mi hijo. Viuda desde hace 15 años, mi vida giraba alrededor de mi pequeña casa cerca del puerto de Valencia, mis relojes antiguos y mi adorada nieta Sofía. Nunca imaginé que mi propio hijo, mi Antonio, planeaba destruirme. Aquel martes de abril amaneció con una brisa marina que mecía las cortinas de mi cocina. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono. Era Antonio. Mamá Sofía no se encuentra bien. Lucía y yo tenemos reuniones importantes. ¿Puede quedarse contigo hoy? Claro, hijo. Sabes que siempre quiero verla. Respondí sin dudarlo. Media hora después, Antonio apareció en mi puerta con Sofía. La niña de 9 años tenía los ojos brillantes, pero algo apagados y una expresión que no supe interpretar entonces. Gracias, mamá. Te debo una. Antonio me dio un beso rápido. Llevaba su traje gris, el Rolex que le regalé cuando ascendió a director en el Banco de Valencia, y ese perfume caro que tanto le gustaba a su esposa. Volveré por la tarde. Cuando cerré la puerta, Sofía se quedó mirándome con sus grandes ojos oscuros. Abuela, no me siento bien. Le toqué la frente. Estaba ligeramente caliente, pero nada alarmante. Descansa en el sofá, cariño. Te prepararé un té de manzanilla con miel. Mientras calentaba el agua, observé a Sofía a través de la puerta de la cocina. No parecía comportarse como una niña enferma. Estaba inquieta, asomándose a la ventana como si esperara ver algo. ¿Qué miras, cielo? Se sobresaltó. Nada, abuela. Esa mañana transcurrió tranquila. Le leí cuentos, preparé galletas de canela y hacia el mediodía Sofía parecía haber olvidado su supuesta enfermedad. Estaba jugando con sus muñecas en el pasillo cuando escuché un sonido que cambiaría nuestras vidas. La puerta principal se abrió sigilosamente. Me asomé desde la cocina, pero no vi a nadie. Antonio, llamé pensando que quizás había regresado antes. Silencio. Volví a mis quehaceres, atribuyendo el ruido al viento que a veces juega con las puertas de las casas antiguas como la mía. No podía estar más equivocada. Lo que no supe entonces fue que Sofía había visto todo. Mi nieta, más perspicaz de lo que yo creía, llevaba días notando comportamientos extraños en su padre. La noche anterior había escuchado una conversación telefónica que la asustó tanto que fingió estar enferma para venir a mi casa. Y ahora, escondida detrás del sofá de mi salón, Sofía observaba a su propio padre entrar sigilosamente, mirar a su alrededor con cautela y dirigirse directamente hacia el perchero donde colgaba mi abrigo azul marino. Antonio metió algo en el bolsillo interior, un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Luego, comprobando que nadie lo veía, murmuró a su teléfono. Ya está hecho. Llama esta noche. Ella no sospechará nada. Sofía contuvo la respiración hasta que la puerta se cerró de nuevo. Corrió a su habitación y se escondió bajo las mantas fingiendo dormir cuando entré a comprobar cómo estaba. ¿Te encuentras mejor?, le pregunté notándola pálida. Sí, abuela, respondió con voz pequeña. El día continuó sin incidentes aparentes. Regué mis plantas de la terraza, pulí mis relojes antiguos y preparé una sopa de verduras para la cena. Antonio llamó para decir que llegaría tarde a recoger a Sofía. Puedo quedarme con ella esta noche, no hay problema, le dije. Eres la mejor mamá. Mañana la recogeré para llevarla al colegio. Había algo en su tono que no reconocí entonces, una nota falsa que mi corazón de madre eligió ignorar. 40 años dedicados a mi hijo me habían enseñado a verlo perfecto, a justificar sus errores, a celebrar sus logros como propios. El amor maternal a veces nos ciega, y yo estaba completamente ciega. Esa noche, mientras guardaba la ropa que Sofía había traído en su mochila, noté que la niña había estado llorando. ¿Qué pasa, tesoro? ¿Te duele algo? Negó con la cabeza, pero sus pequeños hombros temblaban. Sofía, puedes contarme lo que sea. Los secretos son pesados de cargar sola. Por un momento pareció a punto de hablar. Luego miró su teléfono móvil, un regalo reciente de su padre, y guardó silencio. Ahora entiendo que ya entonces Antonio había comenzado a manipularla. La acosté en la habitación que había preparado para sus visitas, llena de peluches y libros.
Le conté un cuento sobre una niña valiente que salvaba a su abuela de un dragón. No sabía entonces que mi nieta pronto se convertiría en esa heroína. Cuando la casa quedó en silencio, me dirigí al perchero para colgar el abrigo que había usado esa mañana. Noté algo extraño, pesaba más de lo normal. Metí la mano en el bolsillo y encontré el paquete. No lo abrí inmediatamente. Una intuición, quizás ese sexto sentido que desarrollamos las madres, me hizo guardar el paquete en el cajón de mi mesita de noche. Mañana, pensé. Esa noche dormí inquieta con sueños fragmentados en los que Antonio era un niño que rompía sus juguetes y luego lloraba desconsolado. A la mañana siguiente, con Sofía aún dormida, abrí el paquete con cuidado. Dentro había una pulsera de plata con esmeraldas antigua y obviamente valiosa. Reconocí las iniciales grabadas FN. Familia Navarro, una de las más influyentes de Valencia. La pulsera había aparecido en el periódico local hacía una semana, robada de la mansión Navarro durante una gala benéfica. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué estaba esto en mi abrigo? La respuesta me golpeó como una ola fría. Mi hijo estaba intentando incriminarme. El teléfono sonó sobresaltándome. Era Antonio. «Buenos días, mamá. ¿Cómo está Sofía?» «Mejor», respondí intentando que mi voz sonara normal. «Sigue dormida». «Perfecto. Pasaré a recogerla a las 8. Por cierto, ¿has salido esta mañana? Tengo una llamada perdida tuya». Mentía. Yo no lo había llamado. Estaba comprobando si yo había descubierto ya el regalo que dejó en mi abrigo. «No, hijo. Debe ser un error». Hubo un silencio breve. «Claro. Hasta luego, mamá». Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. ¿Quién era este hombre que sonaba como mi hijo, pero actuaba como un enemigo? A las 7:30, Sofía apareció en la cocina con su pijama de flores. Se sentó a la mesa donde yo contemplaba la pulsera. «Eso es lo que papá puso en tu abrigo ayer», dijo en voz tan baja que apenas la oí. La miré sintiendo que el mundo se detenía. «¿Qué has dicho, cariño?» «Vi a papá entrar ayer. Puso eso en tu abrigo y habló por teléfono. Dijo que llamarían a la policía». Sus palabras fueron como un rayo que iluminó la oscuridad. De repente todo cobraba sentido: la enfermedad fingida de Sofía, la visita inesperada, la llamada para comprobar si yo había salido. «Sofía, esto es muy importante. ¿Estás completamente segura de lo que viste?» Asintió con lágrimas en los ojos. «Hace días que papá actúa raro. Lo escuché hablar por teléfono con alguien sobre una casa y mucho dinero. Tu casa, abuela. Por eso fingí estar enferma, quería avisarte». La abracé fuerte, sintiendo su pequeño corazón latir contra el mío. Mi nieta había intentado protegerme mientras yo vivía en la ignorancia. «No llores, mi valiente. Has hecho lo correcto». Preparé el desayuno como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Mientras Sofía comía tostadas con mermelada de naranja, yo planeaba mis próximos movimientos. La pulsera volvió al cajón escondida bajo mis pañuelos. Antonio llegó puntual con su sonrisa practicada y un ramo de flores. «Para mi madre favorita», dijo entregándomelas. Acepté las flores, notando que eran lirios blancos, mis favoritos. ¿Cómo podía recordar detalles tan personales y a la vez tramar algo tan terrible? «Gracias por cuidar a Sofía. ¿Se portó bien?» «Es un ángel», respondí observando cómo Sofía evitaba mirar a su padre. «Siempre es un placer tenerla conmigo». «¿Y tú cómo estás? Pareces cansada». «Solo es la edad, hijo. A veces no duermo bien». Me miró con lo que parecía preocupación genuina. «Deberías considerar mudarte a una residencia. Esta casa es demasiado grande para ti sola y necesitas atención constante». Ahí estaba el primer movimiento visible del juego que había estado jugando en secreto. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? «Estoy perfectamente aquí, Antonio. Sabes cuánto amo esta casa». «Por supuesto, solo pensaba en tu bienestar». Miró su reloj. «Debemos irnos o Sofía llegará tarde al colegio». Mi nieta me abrazó más fuerte de lo habitual, susurrándome al oído: «Ten cuidado, abuela». Cuando se fueron, me senté en mi sillón favorito, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Mi mente se negaba a aceptar la realidad. Mi hijo, al que había dado todo, estaba tramando algo contra mí. ¿Por qué? ¿Qué podía ganar con incriminarme? La respuesta estaba frente a mis ojos. Mi casa, valorada en casi 1.000.000 de euros por su ubicación privilegiada. Mis ahorros de toda una vida. Las antigüedades que había coleccionado con Miguel, mi difunto esposo. Todo lo que poseía.
A mediodía, mientras intentaba mantener la normalidad regando mis geranios, sonó el timbre. Eran 2 agentes de policía. Señora Carmen Jiménez, preguntó la mujer mostrando su placa. Somos los agentes Rodríguez y Martínez. Necesitamos hacerle unas preguntas. Les invité a pasar ofreciéndoles café que rechazaron cortésmente. Se sentaron en mi salón mirando a su alrededor con esa atención profesional que busca detalles reveladores. Señora Jiménez, ¿asistió usted a la gala benéfica en la Mansión Navarro el pasado sábado? No, respondí con calma. No salgo mucho por las noches. ¿Conoce usted a la familia Navarro? Solo de los periódicos. El agente Rodríguez sacó una fotografía. Era la pulsera que ahora escondía en mi habitación. Se ha reportado el robo de esta pieza, valorada en 75.000 euros. Tenemos información que sugiere que podría estar en su posesión. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión serena. ¿Y de dónde viene esa información? ¿Una llamada anónima?, respondió la agente Martínez. Mencionaron específicamente su dirección y su nombre. Anónima, por supuesto. Entiendo. Y tienen una orden para registrar mi casa. Se miraron sorprendidos por mi pregunta directa. No, señora. De momento solo estamos investigando. ¿Tendría algún inconveniente en que echáramos un vistazo? En realidad sí. Mi difunto esposo era abogado y me enseñó que incluso las personas inocentes deben proteger sus derechos. Si desean registrar mi casa necesitarán una orden judicial. No esperaban esa respuesta de una anciana aparentemente inofensiva. Se despidieron educadamente, prometiendo volver si era necesario. Cuando cerraron la puerta, mis piernas finalmente cedieron. Me desplomé en el sofá temblando. La trampa estaba tendida y yo acababa de ganar algo de tiempo. Pero cuánto tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. Pilar, soy Carmen. Necesito tu ayuda. Pilar Moreno había sido mi mejor amiga desde que éramos niñas. Ahora viuda como yo, había sido profesora de instituto toda su vida. Su hijo Javier trabajaba en la policía judicial. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando, era ella. Carmen, qué sorpresa, claro que te ayudaré. ¿Qué ocurre? No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos en el café Las Horas en 1 hora? Me estás asustando, Carmen, pero allí estaré. Antes de salir revisé mi habitación y encontré algo que confirmó mis peores temores. Las llaves de mi caja de seguridad en el banco no estaban donde siempre las guardaba. Mi hijo tenía acceso a mis documentos más importantes. El café Las Horas, ubicado en un edificio histórico del centro de Valencia, era un lugar donde las paredes centenarias guardaban los secretos de generaciones. Pilar ya estaba allí cuando llegué con su pelo plateado recogido en un moño y esa mirada aguda que atemorizaba a sus alumnos. Carmen, pareces haber visto un fantasma. Le conté todo la visita de Sofía, lo que había presenciado la pulsera a la policía. Con cada palabra la expresión de Pilar se endurecía. No puedo creerlo de Antonio. Siempre ha sido ambicioso, pero esto... Yo tampoco quiero creerlo, Pilar. Pero las evidencias están ahí. Pilar tomó mis manos entre las suyas. Carmen, esto es grave. Si te encuentran con esa pulsera podrías ir a la cárcel. Necesitas actuar rápido. ¿Qué sugieres? Primero comprobar si Antonio ha hecho más que plantar una joya robada. Si va a por tu dinero y propiedades habrá dejado rastro. Tenía razón. Este no podía ser un plan aislado. Debía haber más piezas en este rompecabezas. Mi hijo Fernando puede ayudarnos, continuó Pilar. Pero necesitamos pruebas sólidas antes de acudir oficialmente a la policía. Mientras regresaba a casa recordé a Antonio de niño. Siempre había sido diferente a otros niños, más calculador, más consciente de lo que quería y cómo conseguirlo. Cuando tenía 7 años, Miguel y yo le regalamos su primer reloj. Era un modelo sencillo, pero se fascinó con su mecanismo. Pasaba horas desmontándolo y volviéndolo a armar, estudiando cada engranaje. Los relojes son perfectos, mamá, me dijo una vez. Cada pieza tiene su función, y si mueves una en el momento exacto, puedes controlar el tiempo. Ya entonces me pareció una observación extraña para un niño. Ahora me daba cuenta de que toda su vida había tratado a las personas como piezas de un reloj, moviéndolas según su conveniencia. En la universidad, Antonio destacó en economía y finanzas. Consiguió una beca para estudiar en Londres y regresó transformado, más sofisticado, más ambicioso. Su entrada en el Banco de Valencia fue meteórica. A los 30 ya era director de inversiones.
Fue entonces cuando conoció a Lucía Medina, hija de una familia adinerada, que había perdido parte de su fortuna en malas inversiones. Bella, elegante y fría, Lucía veía en Antonio la oportunidad de recuperar el estatus perdido. Nunca olvidaré la primera vez que la trajo a casa. Miró mi modesto salón con esa sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. ¡Qué acogedor!, dijo, pronunciando la palabra como si fuera un insulto. Antonio se casó con ella un año después. A su boda asistieron políticos empresarios, la élite valenciana. Miguel y yo nos sentimos fuera de lugar entre tanto lujo, pero sonreímos por la felicidad de nuestro hijo. Poco después nació Sofía, mi rayo de luz. Desde el primer momento sentí con ella una conexión especial. A diferencia de sus padres, Sofía era genuina, cálida, curiosa sobre las cosas simples. Cuando Miguel murió hace 15 años, Antonio comenzó a visitarme menos. Siempre había excusas: trabajo, viajes, compromisos sociales. Pero traía a Sofía regularmente, algo que agradecía con todo mi corazón. Llegué a casa con la mente llena de recuerdos y preguntas. Lo primero que hice fue comprobar mi ordenador. Miguel siempre insistía en mantener registros detallados de nuestras finanzas, una costumbre que continué tras su muerte. Accedí a mi cuenta bancaria y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi cuenta de ahorros, donde guardaba más de 200.000 euros, mostraba un saldo de apenas 5.000. Había numerosas transferencias realizadas en los últimos 3 meses a una cuenta que no reconocía. Busqué los extractos físicos que me enviaba el banco mensualmente. No estaban en su carpeta habitual. En su lugar encontré copias que parecían auténticas, pero mostraban transacciones normales y el saldo completo. Falsificaciones perfectas para mantenerme en la ignorancia. Con manos temblorosas revisé otros documentos. Encontré papeles que no recordaba haber firmado, un poder notarial que otorgaba a Antonio autoridad para gestionar mis bienes, solicitudes de préstamos, usando mi casa como aval, incluso un testamento modificado que no reconocí. Mi firma aparecía en todos ellos, pero no era mi firma. Era una imitación excelente, pero yo podía ver las diferencias sutiles. Alguien había estado falsificando mi firma durante meses, quizás años. El descubrimiento me dejó sin aliento. Este no era un plan improvisado. Era una estrategia meticulosa que había estado desarrollándose a lo largo del tiempo. Mi hijo no solo quería incriminarme con una joya robada, quería toda mi vida. El teléfono sonó sobresaltándome. Era Antonio. «Mamá, ¿cómo estás? Pasaba por aquí cerca y pensé en visitarte». Su tono era casual, casi cariñoso. ¿Cuántas veces había escuchado esa voz y sentido consuelo? Ahora solo sentía miedo. «Estoy algo cansada, hijo. Quizás otro día. Seguro podría traerte algo de cenar». «No te preocupes, ya he comido». Hubo una pausa. «¿Ocurre algo, mamá? Suenas extraña». «Solo estoy cansada, Antonio». Intenté que mi voz sonara normal. «La edad, ya sabes». «Bueno, descansa entonces. Te llamaré mañana». Cuando colgué me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas que caían por mis mejillas como una lluvia de primavera. No eran lágrimas de miedo, sino de duelo. Estaba llorando por el hijo que creía tener y que nunca existió. Aquella noche, mientras guardaba las pruebas en una caja que escondí en el falso techo del armario, un escondite que Miguel había creado para documentos importantes, tomé una decisión. No sería una víctima pasiva. No permitiría que décadas de sacrificio terminaran en traición. Saqué del cajón una libreta nueva y comencé a escribir un plan detallado. Si Antonio jugaba ajedrez con mi vida, descubriría que su madre también sabía mover las piezas. A la mañana siguiente llamé a Pilar. «Necesito que me ayudes a instalar cámaras de seguridad ocultas en mi casa». «Carmen, ¿estás segura? Eso es completamente legal si es en mi propia casa. Innecesario». Pilar apareció 2 horas después con su hijo Fernando, que estaba libre ese día. Trajo pequeñas cámaras discretas que instalamos en puntos estratégicos: el salón, mi despacho, la entrada. Me mostró cómo acceder a las grabaciones desde mi teléfono móvil. «Esto registrará cualquier cosa que ocurra en tu ausencia», explicó Fernando. «Pero Carmen, si realmente sospechas que Antonio está detrás del robo de esa joya, deberías entregarla a la policía cuanto antes». «Aún no. Si la entrego ahora será mi palabra contra la de Antonio. Necesito pruebas de que él la puso en mi abrigo». Fernando parecía preocupado. «Entiendo tu lógica, pero estás tomando un riesgo enorme. Si la policía encuentra esa joya en tu posesión...»
No la encontrarán, respondí pensando en el nuevo escondite que había creado para la pulsera dentro de un viejo reloj de pared que ya no funcionaba. Después de que se fueran, llamé al banco y pregunté por el director, un antiguo amigo de Miguel. Señor Campos, necesito verificar algo. ¿Podría decirme si se ha realizado algún cambio en los titulares de mis cuentas recientemente? Hubo una pausa incómoda. Señora Jiménez, su hijo presentó hace 3 meses una autorización firmada por usted. Según nuestros registros, ahora él es cotitular de todas sus cuentas. Y nadie me llamó para confirmarlo. El procedimiento se siguió correctamente. La notificación se envió a su domicilio. Una notificación que nunca recibí, interceptada probablemente por Antonio. Gracias, señor Campos. Una pregunta más. ¿Quién realizó las transferencias de mi cuenta de ahorros? Otra pausa. Fueron operaciones online realizadas con sus credenciales. Cuando colgué el rompecabezas comenzaba a tener forma. Antonio había accedido a mis cuentas online, probablemente instalando algún programa en mi ordenador para capturar mis contraseñas. Revisé mi teléfono móvil. Hacía unos meses Antonio me había regalado uno nuevo, más fácil de usar para ti, mamá. Ahora entendía por qué. Probablemente tenía algún tipo de software para monitorear mis comunicaciones. El timbre sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Lucía, mi nuera, una visita tan inesperada como inquietante. Carmen, qué alegría verte. Su abrazo fue breve y frío. Pasaba cerca y pensé en saludarte. La invité a pasar ofreciendo café, que aceptó con esa sonrisa calculada que conocía bien. ¿Cómo está Sofía?, pregunté. Mejor, parece que solo era cansancio. Miró a su alrededor con esa evaluación silenciosa que siempre hacía. Esta casa, debe ser agotador mantenerla a tu edad. Me mantiene activa, respondí consciente de que cada palabra entre nosotras tenía un doble significado. Antonio y yo hemos estado pensando, quizás deberías considerar vender. Hay residencias maravillosas donde estarías acompañada sin preocupaciones. Así que ella también estaba en el plan. No me sorprendía. Lucía siempre había visto esta casa como un activo desaprovechado. Agradezco vuestra preocupación, pero estoy perfectamente aquí. Se acercó a mi vitrina de relojes antiguos, la colección que Miguel y yo habíamos formado durante décadas. Cada pieza tenía una historia, un recuerdo. Estos deben valer una fortuna, comentó tocando un reloj de bolsillo Art Deco. ¿Has pensado en asegurarlos? Lo están, mentí. En realidad solo los más valiosos tenían seguro. Miguel se ocupó de eso. Lucía asintió tomando su café con pequeños sorbos. Sabes, Carmen, a veces me preocupa que vivas sola, con todos estos robos que ocurren últimamente. Ahí estaba sembrando el miedo, preparando el terreno. La policía vino ayer, dije casualmente observando su reacción. Algo sobre un robo en casa de los Navarro. Su mano tembló ligeramente, derramando unas gotas de café sobre su impecable falda beige. La policía, ¿por qué vendrían aquí por eso? Una llamada anónima, aparentemente. Alguien sugirió que yo podría tener algo que ver. Lucía dejó su taza repentinamente incómoda. Qué absurdo. Tú nunca... Es decir, ¿por qué alguien diría algo así? Me pregunto lo mismo. Les dije que necesitaban una orden judicial si querían registrar mi casa. Su expresión cambió sutilmente. No esperaba que yo conociera mis derechos o que me negara a un registro voluntario. Hiciste bien, dijo finalmente levantándose. Debo irme, tengo una reunión en media hora. La acompañé a la puerta intercambiando cortesías vacías. Cuando se fue, revisé las grabaciones de las cámaras desde mi teléfono. Lucía había pasado brevemente por mi despacho cuando la dejé sola para preparar el café. No pude ver qué hizo allí, pero estaba claro que esta visita tenía un propósito. Esa tarde Pilar regresó con noticias. He estado investigando a Antonio, dijo mostrándome recortes de periódico y capturas de pantalla. El Banco de Valencia ha tenido problemas este año. Varios clientes importantes retiraron sus inversiones tras un escándalo de mala gestión. Antonio estuvo involucrado, no directamente, pero como director de inversiones su reputación se vio afectada. Además, he preguntado discretamente. Parece que Antonio y Lucía tienen problemas económicos serios. ¿Problemas? Mi hijo gana un salario excelente. Pilar negó con la cabeza. Viven por encima de sus posibilidades, Carmen. La casa en la Eliana, los coches de lujo, los viajes, el colegio privado de Sofía. Y según mi fuente, Antonio tiene deudas de juego importantes. La revelación me golpeó con fuerza.
Deudas de juego. Miguel y yo siempre enseñamos a Antonio el valor del dinero, la importancia del ahorro. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿Por qué no me pidió ayuda?, murmuré. Quizás lo hizo a su manera. Te ha estado robando sistemáticamente, Carmen. Era cierto. Mi hijo había elegido traicionarme en lugar de pedir ayuda abiertamente. Hay más, continuó Pilar. Fernando ha investigado discretamente esa dirección que encontraste en el papel. Calle Esperanza 27, tienda 3. Es una casa de empeños conocida por manejar objetos robados. Mateos, dije reconociendo el nombre. Está en el barrio del Carmen. ¿Lo conoces? Miguel compró algunos relojes allí hace años. Mateo tiene fama de no hacer demasiadas preguntas sobre la procedencia de ciertos artículos. Pilar me miró con intensidad. Carmen, creo que deberíamos vigilar ese lugar. Si Antonio planea entregar la joya, lo hará allí. Asentí sintiendo que cada pieza encajaba en un diseño terrible. Mi hijo no solo me había estado robando, me estaba usando como chivo expiatorio para un delito mayor. Esa noche, mientras revisaba más documentos, encontré algo inquietante: un seguro de vida a mi nombre contratado hacía 6 meses con Antonio como único beneficiario. La póliza cubría muerte por cualquier causa y ascendía a 500.000 euros. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Hasta dónde llegaría mi hijo? Era posible que estuviera planeando algo más que incriminarme por robo. El teléfono sonó mostrando un número desconocido. Dudé antes de contestar. Diga, Carmen, soy Mateo Domínguez. La voz ronca del viejo comerciante me transportó a años atrás, cuando acompañaba a Miguel en sus visitas a la tienda de antigüedades. Necesitamos hablar, en privado. Es sobre su hijo. Antonio, ¿qué pasa con él? No por teléfono. Puede venir a la tienda mañana temprano antes de la apertura, a las 8. Estaré allí, respondí intrigada y alarmada a partes iguales. Antes de acostarme, llamé a Antonio. Necesitaba mantener las apariencias, seguir actuando con normalidad mientras reunía más pruebas. Mamá, todo bien, es tarde. Solo quería darte las gracias por el abrigo que me regalaste en Navidad. Lo estaba usando hoy. Hubo un silencio extraño. El azul marino me alegra que te guste. Sí, ese. Es curioso cómo a veces las cosas que nos regalan las personas que amamos esconden sorpresas. Otro silencio. ¿Qué quieres decir? Nada importante, hijo. Solo reflexiones de una vieja. Buenas noches. Colgué sabiendo que había sembrado una semilla de duda. Antonio ahora se preguntaría si había encontrado la pulsera, si sabía algo. La incertidumbre lo haría cometer errores. Antes de apagar la luz, saqué del cajón el reloj de bolsillo que Antonio me había regalado hace años. Era un reloj hermoso con una inscripción en la parte posterior: para mamá, que siempre tiene tiempo para mí. Lo abrí y observé su mecanismo, recordando cómo Antonio de niño me explicaba el funcionamiento de los engranajes. Cada pieza tiene su momento preciso de acción, mamá. Si se adelanta o atrasa, todo el sistema falla. Cerré el reloj y lo guardé de nuevo. El tiempo de Antonio se estaba acabando y ni siquiera lo sabía. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Me vestí cuidadosamente, un traje discreto pero elegante, zapatos cómodos, un pañuelo para cubrirme el pelo. No quería llamar la atención mientras me dirigía al barrio del Carmen. La tienda de Mateo era un local pequeño y oscuro, lleno de objetos diversos que bordeaban la línea entre antigüedades y curiosidades. El letrero, desgastado por el tiempo, apenas dejaba leer: compraventa Mateos. Golpeé suavemente la puerta trasera como me había indicado por teléfono. Mateo abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo detrás. Carmen, gracias por venir. Su rostro, marcado por los años y una vida no siempre fácil, parecía preocupado. Pasa rápido. El interior de la trastienda era un laberinto de estanterías y vitrinas cubiertas con telas para proteger los objetos del polvo. Mateo me guió hasta un pequeño despacho en la parte trasera, cerró la puerta y comprobó 2 veces que nadie nos había seguido. Tu hijo está en problemas, dijo sin preámbulos, sirviendo 2 tazas de café de un termo. Problemas serios. Lo sé, respondí. Ha estado robándome sistemáticamente. Mateo negó con la cabeza. Es mucho peor que eso. Debe dinero a gente peligrosa, gente con la que no se juega. ¿De qué estamos hablando exactamente? Juego, póker clandestino de apuestas altas. Antonio perdió más de lo que podía pagar, y cuando intentó recuperarse, bueno, las cosas empeoraron. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuánto debe?
300.000 euros, quizás más. La cifra me dejó sin aliento. Era aproximadamente lo que faltaba de mis cuentas. Y ahora quiere saldar la deuda con una joya robada, concluí. Mateo asintió. La pulsera de los Navarro. Me la ofreció hace 3 días. Le dije que necesitaba verificar su autenticidad. En realidad quería tiempo para contactarte. ¿Por qué me ayudas, Mateo? Tú y yo apenas nos conocemos. El anciano miró hacia una fotografía enmarcada en la pared. Mostraba a un hombre joven sonriendo. Mi hijo murió por deudas de juego hace 15 años. Se suicidó cuando ya no pudo más. No pude salvarlo entonces. Quizás pueda ayudar ahora. Su historia me conmovió profundamente. Lo siento mucho. El plan de Antonio es entregarte a ti en lugar de la joya, continuó Mateo. Les ha dicho a sus acreedores que tú tienes algo mucho más valioso, tu casa, tus ahorros, tus antigüedades. Si vas a prisión por el robo, él tendrá control total de tus bienes como tu único heredero. Y si resisto, siempre tiene la opción del seguro de vida que contrató a mi nombre, añadí amargamente. Mateo me miró sorprendido. ¿Sabes eso también? He estado investigando. Mi hijo no es tan listo como cree. ¿Qué piensas hacer? Tenderle una trampa, pero necesito tu ayuda. Le expliqué mi plan. Mateo escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. Es arriesgado, dijo cuando terminé. Si algo sale mal. No tengo alternativa, Mateo. Es mi hijo contra mí. Y aunque me parte el corazón, no puedo permitir que destruya todo lo que Miguel y yo construimos. Cuando salí de la tienda, el sol comenzaba a iluminar las callejuelas del barrio antiguo. Me sentía extrañamente en paz, como si hubiera cruzado un umbral invisible entre el miedo y la determinación. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Abuela, papá está actuando muy raro. Mamá y él discutieron anoche. Escuché tu nombre. ¿Estás bien, cariño? Sí, pero tengo miedo. ¿Puedo ir a tu casa después del colegio? Claro que sí. Te prepararé galletas de canela. Abuela, ten cuidado. La preocupación en su voz me recordó que no estaba luchando solo por mí, sino también por ella, por su futuro, por su seguridad emocional. Siempre, mi vida. No te preocupes. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, noté algo inquietante. Un coche negro me seguía lentamente, manteniéndose a distancia, pero siempre visible. No podía distinguir quién iba dentro, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cambié de dirección abruptamente, entrando en una cafetería. Me senté cerca de la ventana y observé. El coche negro se detuvo al otro lado de la calle. Esperó 5 minutos y luego se alejó. Estaba siendo vigilada. La pregunta era, ¿por Antonio o por sus acreedores? Cuando regresé a casa la encontré exactamente como la había dejado. Las cámaras no habían detectado movimiento durante mi ausencia. Revisé mis escondites, la pulsera seguía en el reloj de pared, los documentos en el falso techo. Llamé a Pilar. Alguien me ha seguido esta mañana. ¿Has visto quién era? No, pero no me gustó la sensación. ¿Podría quedarme en tu casa esta noche? Por supuesto. ¿A qué hora vienes? Después de que Sofía venga de visita. Te llamaré. Pasé la tarde preparando galletas y revisando más documentos. Entre los papeles de Miguel encontré algo intrigante, una carta dirigida a Antonio que nunca había sido enviada. Estaba fechada una semana antes de su muerte. Antonio, hijo mío, hay algo que debo decirte antes de que sea demasiado tarde. Durante años he guardado un secreto que me pesa cada día más. Tu madre no lo sabe y te ruego que nunca se lo digas. Hace tiempo cometí un error terrible que casi nos cuesta todo. Me involucré con personas peligrosas, personas a las que aún debo un favor. Si algún día Gabriela Soto te contacta, sabrás que ha llegado el momento de pagar esa deuda. No preguntes, solo hazlo. Es la única forma de proteger a tu madre. Con todo mi amor, papá. La carta me dejó aturdida. Miguel tenía secretos. ¿Quién era Gabriela Soto? Nunca había oído ese nombre. El timbre interrumpió mis pensamientos. Era Sofía, acompañada de su profesora de piano. Su hijo me pidió que la trajera, explicó la mujer. Dijo que tenía una reunión urgente. Agradecí a la profesora y abracé a mi nieta, que parecía nerviosa. ¿Qué pasa, cielo? Papá y mamá siguen discutiendo. Esta mañana escuché a papá hablar por teléfono con alguien. Mencionó tu casa y mucho dinero. La perspicacia de Sofía nunca dejaba de sorprenderme. A sus 9 años captaba detalles que muchos adultos pasarían por alto. No te preocupes,
Todo se arreglará. Pasamos la tarde haciendo galletas, jugando al parchís y evitando hablar de Antonio. Quería que Sofía tuviera al menos unas horas de normalidad en medio de esta tormenta. A las 7 Antonio llamó para decir que pasaría a recoger a Sofía a las 8. Su voz sonaba tensa, controlada. ¿Ha sido un buen día?, preguntó intentando sonar casual. Maravilloso. Sofía es una compañía perfecta. Mamá, ¿has tenido visitas hoy? La pregunta me puso en alerta. No porque... Por nada. Solo comprobaba que estás bien. Cuando colgué miré a Sofía, que había escuchado la conversación. Sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de su edad. Abuela, papá está haciendo algo malo. ¿Cómo explicarle a una niña que su padre planeaba destruir a su abuela? Opté por una verdad suavizada. Tu padre está pasando por un momento difícil y está tomando decisiones equivocadas, pero todo se arreglará. ¿Lo prometes? No podía prometerlo, pero asentí. Haré todo lo posible. A las 8 en punto, Antonio apareció en mi puerta. Vestía su traje de negocios, pero noté detalles reveladores: su camisa ligeramente arrugada, una mancha de café en la manga, el nudo de la corbata imperfecto. Mi hijo, siempre impecable, estaba desmoronándose. Gracias por cuidar de Sofía, dijo evitando mi mirada. Siempre es un placer. Sofía me abrazó con fuerza, susurrando: Te quiero, abuela. Mucho, mucho. Cuando se fueron sentí una opresión en el pecho. Era como si una parte de mí supiera que todo cambiaría irremediablemente muy pronto. Recogí una pequeña maleta con lo esencial para pasar la noche en casa de Pilar. Antes de salir activé todas las cámaras y comprobé que la pulsera seguía en su escondite. Mientras cerraba la puerta, tuve una última mirada hacia el interior de mi casa. Los relojes antiguos marcaban las horas con su tic-tac constante, indiferentes al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. El tiempo lo revela todo, solía decir Miguel, y ahora el tiempo de Antonio se estaba agotando. La casa de Pilar estaba en el barrio de Ruzafa, un antiguo distrito que había pasado de zona obrera a convertirse en uno de los más vibrantes de Valencia. Su apartamento, en un edificio modernista de principios del siglo XX, reflejaba la personalidad de su dueña: ordenado, acogedor y lleno de libros. He preparado la habitación de invitados, me dijo mientras me ayudaba con la maleta. Fernando vendrá después de su turno. Quiere hablar contigo. Nos sentamos en su terraza con vistas a la plaza, con 2 tazas de manzanilla humeante. A nuestro alrededor, las luces de los apartamentos vecinos se encendían una a una, pequeños faros en la creciente oscuridad. Carmen, hay algo que deberías saber, comenzó Pilar con esa expresión que ponía cuando debía dar una noticia difícil. He estado investigando a Gabriela Soto, el nombre que mencionaste. Sentí un escalofrío. ¿Quién es? Directora de seguridad del Banco de Valencia. Ha trabajado allí durante 20 años. Pilar me mostró una fotografía en su teléfono: una mujer de unos 50 años, elegante, cabello oscuro con canas estratégicamente colocadas, mirada penetrante. Y aquí está lo interesante: antes trabajaba en la notaría de Salvador Mendoza. El nombre me resultó familiar. La notaría donde Miguel tramitaba nuestros asuntos. Exactamente, y hay más. Pilar dudó. Según Fernando, hubo rumores hace años sobre irregularidades en esa notaría. Documentos con firmas dudosas, fechas alteradas. Nada se probó oficialmente, pero varios clientes perdieron propiedades en circunstancias extrañas. Mi mente conectó los puntos. ¿Crees que Miguel estuvo involucrado? No lo sé, Carmen, pero la carta que encontraste... Dejó la frase en el aire, pero el significado era claro. Mi Miguel podría haber estado implicado en algo turbio. Y ahora, años después, el pasado volvía para atraparnos. Hay otra cosa, continuó Pilar. Antonio y Gabriela Soto se reúnen regularmente. Fernando los ha visto en un café cerca del banco. ¿Crees que están trabajando juntos? Parece probable. Si Miguel le debía algo a esta mujer, quizás ahora esté cobrándose el favor a través de Antonio. Me levanté y caminé hasta la barandilla de la terraza. La plaza bullía de vida nocturna, jóvenes cenando en terrazas, música suave, fluyendo desde los bares, risas mezclándose con el murmullo de conversaciones. Vida normal, cotidiana, a solo unos metros de donde yo planeaba cómo enfrentar la traición de mi propio hijo. Miguel nunca mencionó problemas, dije finalmente. Siempre creí que éramos completamente transparentes el uno con el otro. Pilar se acercó y me rodeó con un brazo. Todos tenemos secretos, Carmen, incluso con quienes más amamos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la habitación de invitados,
Mi mente repasaba cada detalle de mi matrimonio, buscando señales que hubiera pasado por alto. Miguel había sido abogado especializado en derecho mercantil. Su bufete trabajaba con empresas importantes, gestionaba fusiones-adquisiciones. Era posible que hubiera cruzado alguna línea ética o legal. Recordé episodios específicos, su preocupación inusual durante la crisis financiera de 2008. Noches enteras trabajando sin explicación, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Detalles a los que no había dado importancia entonces, pero que ahora adquirían un nuevo significado. El sueño me sorprendió entre recuerdos y sospechas. Soñé con Miguel sentado en su despacho rodeado de relojes antiguos, todos marcando horas diferentes. El tiempo no perdona, Carmen, me decía en el sueño. Cada engranaje debe girar en su momento exacto. Me desperté sobresaltada cuando Fernando llegó pasada la medianoche. Su conversación con Pilar en la cocina me llegaba en fragmentos: vigilancia, movimientos sospechosos, transferencias. Me levanté y me uní a ellos. Fernando, con su uniforme de policía aún puesto, parecía agotado pero alerta. A sus 40 años tenía el rostro curtido de quien ha visto demasiado. Carmen me saludó levantándose por respeto. Siento la hora. No te preocupes, no estaba durmiendo bien. He estado haciendo algunas averiguaciones extraoficiales, comenzó mientras Pilar le servía café. La pulsera robada de los Navarro forma parte de una serie de robos sofisticados que han ocurrido en los últimos meses. Siempre siguiendo el mismo patrón: eventos sociales, joyas específicas, ningún rastro. ¿Crees que Antonio está involucrado en todos ellos? No directamente, pero su nombre aparece en los círculos de confianza de varias de las víctimas, y siempre está Gabriela Soto en segundo plano. ¿Qué sabes de ella?, pregunté. Es una figura respetada en el sector bancario. Ascendió rápidamente, tiene contactos en todas partes, vive bien pero no ostentosamente. Fernando dudó. Pero hay rumores. Dicen que sabe demasiado sobre demasiada gente importante. Chantaje, murmuró Pilar. Posiblemente, asintió Fernando. La información es poder, y en su posición maneja información privilegiada sobre las finanzas de personas muy influyentes. ¿Y qué tiene que ver con Miguel y conmigo?, pregunté. Aún no lo sé con certeza, pero he encontrado algo más. Sacó su teléfono y me mostró una fotografía de Antonio entrando en un edificio elegante del centro. Este es el Club Valencia, uno de los círculos privados más exclusivos de la ciudad, y también uno de los lugares donde se organizan partidas de póker de altas apuestas. Las deudas de juego de las que habló Mateo, comenté. Exacto. Antonio es miembro desde hace 3 años, y según mi fuente debe cantidades importantes. Pero lo curioso es quién lo introdujo en el club. Fernando deslizó el dedo sobre la pantalla mostrando otra fotografía: Gabriela Soto acompañando a Antonio en la entrada del club. Ella lo llevó a la trampa, concluyó Pilar. Eso parece. Primero el juego, luego las deudas y finalmente la desesperación que lleva a hacer cualquier cosa para saldarlas. Me sentí físicamente enferma. Mi hijo había caído en una espiral destructiva, pero en lugar de pedir ayuda, había decidido sacrificarme. Hay más, continuó Fernando. He estado observando la casa de empeños de Mateo. Esta tarde Antonio se reunió allí con un hombre que conocemos bien, Rafael Cortés. ¿El prestamista Moab?, preguntó Pilar alarmada. El mismo, y no es alguien con quien se deba jugar. Sus métodos de cobro son contundentes. La imagen se completaba de forma aterradora. Antonio debía dinero a un prestamista peligroso y planeaba utilizar la pulsera robada y a mí como chivo expiatorio para saldar su deuda. ¿Cuándo planean hacer el intercambio?, pregunté. Según lo que pude escuchar, mañana por la noche. Cortés dará una fiesta en su villa de El Perelonet. La pulsera debe entregarse allí. Reflexioné durante unos instantes. Necesito volver a casa mañana. Antonio sospechará si no me encuentra allí. Es peligroso, advirtió Pilar. Más peligroso sería alterar la rutina ahora. Debo seguir actuando con normalidad mientras preparamos nuestra jugada. Fernando asintió, comprendiendo mi estrategia. Te vigilaremos discretamente, y te conseguiré esto. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo. Es una grabadora de alta definición. Cabe en un bolsillo y puede grabar hasta 12 horas continuas. Tomé el aparato sintiendo su peso en mi mano. Era pequeño, discreto, pero representaba una decisión irrevocable. Estaba eligiendo la verdad sobre la lealtad familiar. Gracias, dije simplemente.
Esa noche, después de que Fernando se fuera, Pilar y yo nos quedamos despiertas hasta tarde, recordando nuestra juventud, los años compartidos, los sueños que tuvimos y los caminos que finalmente tomamos. ¿Recuerdas cuando éramos estudiantes y juramos que nunca dejaríamos que un hombre determinara nuestras vidas? Preguntó Pilar sonriendo ante la ironía. Y aquí estamos décadas después aún lidiando con las consecuencias de sus acciones. Pero esta vez es diferente, Carmen. Esta vez estás tomando el control. A la mañana siguiente regresé a mi casa temprano. Todo parecía exactamente igual, pero sentía el espacio de manera diferente. Cada objeto familiar, los muebles heredados, las fotografías en las paredes, los relojes tic-taqueando en sincronía, parecía observarme como testigos silenciosos de una tragedia en desarrollo. Revisé las cámaras. No había habido intrusos durante la noche. La pulsera seguía en su escondite, los documentos a salvo. A media mañana Antonio llamó. «Mamá, ¿cómo estás? Pensé en pasar a visitarte hoy. Estaré encantada de verte, hijo». «Perfecto. Llegaré para el almuerzo». Después de colgar, llamé a Mateo. El plan que habíamos elaborado debía ponerse en marcha. ¿Está todo listo para esta noche?, pregunté. Sí, Cortés espera la entrega en su villa. He confirmado con Antonio que llevará la pulsera. ¿Pero él no la tiene? Él cree que la tienes tú. Planea buscarla en tu casa hoy. Entiendo. Y Gabriela Soto también estará allí. Parece que quiere presenciar el final de su juego. Después de la llamada, preparé cuidadosamente el escenario. Activé todas las cámaras, coloqué la grabadora en mi bolsillo y dispuse un almuerzo sencillo: tortilla española, pan recién horneado, una ensalada. Actos cotidianos normales mientras el reloj avanzaba hacia la confrontación. Antonio llegó puntual trayendo una botella de vino tinto. «Rioja, tu favorito», dijo besándome en la mejilla. «Qué detalle. Pero es temprano para beber, ¿no crees? Nunca es temprano para un buen vino». Nos sentamos a la mesa intercambiando conversación superficial sobre el tiempo, el trabajo, Sofía. Antonio parecía relajado, pero noté pequeños indicios de tensión, un tic en su ojo izquierdo. Sus dedos tamborileando rítmicamente sobre la mesa, la forma en que escaneaba la habitación cuando creía que no lo observaba. «¿Cómo va todo en el banco?», pregunté casualmente. «Bien, bien. Tiempos complicados pero manejables». «Y Lucía vino a visitarme hace unos días». Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «Ah, sí, no me lo comentó». «Fue una visita breve. Parecía interesada en mis relojes antiguos». «Son piezas valiosas», comentó intentando sonar casual. «Deberías considerarlas como inversión. Tu padre siempre dijo que los relojes no se compran por su valor, sino por las historias que contienen». Mencioné a Miguel deliberadamente, observando su reacción. Antonio se tensó ligeramente. «Papá tenía sus teorías», dijo con una sonrisa forzada. Hablando de él, encontré una carta interesante entre sus papeles. Esta vez la reacción fue evidente. Antonio palideció. «¿Una carta?» Sí, mencionaba a alguien llamada Gabriela Soto. ¿Te suena? Sus manos temblaron ligeramente, derramando unas gotas de vino. No estoy seguro. Es curioso porque según la carta ella podría contactarte algún día para cobrar un favor. Antonio se levantó abruptamente. «Debo usar el baño». Lo vi alejarse con pasos rápidos. En su ausencia revisé mi teléfono. Las cámaras mostraban que se había dirigido no al baño sino a mi despacho. Lo observé abrir cajones, buscar entre papeles. Cuando regresó, su compostura estaba restaurada, pero una nueva determinación brillaba en sus ojos. «Mamá, hay algo que he querido hablar contigo desde hace tiempo». Su tono era suave, medido. «Estoy preocupado por ti. Esta casa es demasiado grande, requiere demasiado mantenimiento. Y últimamente he notado que olvidas cosas». «¿Qué cosas?» «Pequeños detalles. Citas nombres donde dejas las llaves». Sonrió con falsa preocupación. «Es normal a tu edad, pero quizás deberíamos considerar opciones más seguras». Allí estaba el primer movimiento visible. Estaba sembrando dudas sobre mi capacidad mental, preparando el terreno para tomar control de mis asuntos. «Me siento perfectamente capaz», respondí con calma. «Pero agradezco tu preocupación. Solo quiero lo mejor para ti. He estado investigando residencias con asistencia. Hay una en La Eliana preciosa con jardines, actividades sociales». Antonio se lo interrumpí suavemente. «¿Por qué no me hablas mejor de tus problemas en el casino?» Su rostro se transformó. El color abandonó sus mejillas, seguido por una oleada de rojo furioso. «¿Qué has dicho?» «Sé lo de tus deudas de juego.
Sé que debes dinero a Rafael Cortés, y sé que has estado vaciando mis cuentas para intentar pagar. Durante un momento pareció que iba a negarlo todo. Luego, como si una máscara cayera, su expresión cambió a una mezcla de rabia y desesperación. No tienes idea de lo que estás hablando. Lo sé todo, hijo. La pulsera en mi abrigo el plan para incriminarme la reunión de esta noche con Cortés. Se levantó de golpe tirando la copa de vino. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como una herida abierta. ¿Quién te ha contado estas mentiras? ¿Mateo, ese viejo traidor? Mateo Pilar Fernando. Tengo amigos, Antonio, personas que realmente se preocupan por mí. ¿Y crees que yo no...? Su voz subió de tono. Todo lo que he hecho ha sido para protegernos. Protegernos robándome, planeando enviarme a la cárcel. No lo entiendes. Cortés no es alguien con quien se pueda negociar. Si no pago lo que debo... Se detuvo pasándose una mano por el cabello. Amenazó a Sofía mamá. Dijo que si no conseguía el dinero, mi hija pagaría el precio. Esta revelación me golpeó como una bofetada. Mi nieta estaba en peligro. ¿Era posible que Antonio estuviera diciendo la verdad? Si estabas en problemas, ¿por qué no viniste a mí directamente? Soy tu madre. ¿Y qué habrías hecho? ¿Darme 300.000 euros sin hacer preguntas? Rió amargamente. Además, esto viene de lejos, desde que papá murió. ¿Qué tiene que ver Miguel con esto? Antonio me miró fijamente, como evaluando cuánto sabía realmente. Papá tenía sus propios secretos. Gabriela Soto no es solo una conocida, era su amante. El mundo pareció detenerse. Las palabras flotaron en el aire como fragmentos de vidrio cortantes imposibles de ignorar. Mientes, susurré. Ojalá. Su voz había perdido toda agresividad, sonando casi resignada. Papá se involucró en negocios turbios con clientes del banco. Gabriela, que trabajaba en la notaría, lo ayudó a falsificar documentos. Cuando todo estuvo a punto de descubrirse, ella lo encubrió, pero a cambio papá quedó en deuda permanente. Mi mente rechazaba esta información, pero algo profundo en mí reconocía su posible verdad. Las ausencias inexplicadas de Miguel, llamadas a horas extrañas, su preocupación en los últimos meses antes de su muerte. ¿Y ahora esa deuda ha pasado a ti? Antonio asintió. Hace 3 años Gabriela apareció en mi oficina. Dijo que era hora de saldar cuentas. Me introdujo en el Club Valencia, me presentó a las personas adecuadas. Al principio ganaba y era excitante. Luego empecé a perder. Y recurriste a Cortés. Fue Gabriela quien lo sugirió. Para entonces ya estaba atrapado. Necesitaba dinero rápido, grandes cantidades. Me miró con una mezcla de vergüenza y desafío. Tus cuentas estaban ahí intactas. Pensé que sería un préstamo temporal. 300.000 euros no es un préstamo temporal, Antonio, es un robo. Lo sé. Por primera vez pareció genuinamente arrepentido. Pero entonces las cosas se complicaron más. Cortés subió los intereses, amenazó a mi familia. Gabriela sugirió un plan alternativo, joyas de alto valor robadas en eventos sociales vendidas discretamente en el extranjero. Y yo como chivo expiatorio. Su silencio fue confirmación suficiente. ¿Y el seguro de vida? ¿También ibas a cobrar por mi muerte? Eso fue idea de Gabriela. Yo nunca... Se detuvo, incapaz de completar la frase. Hay líneas que no he cruzado, mamá. Pero estabas dispuesto a dejarme en la cárcel despojada de todo. Antonio se sentó hundiendo la cabeza entre las manos. No tenía alternativa. Lo observé, este hombre que era mi hijo y a la vez un extraño. Cuánto de lo que decía era verdad. Cuánto manipulación para ganar mi simpatía. Siempre hay alternativas, Antonio. Elegiste la más fácil para ti, la más destructiva para mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó levantando la mirada. Eso depende de ti. Esta noche debes entregar la pulsera a Cortés, ¿verdad? Asintió lentamente. ¿Y si no lo haces? Ya te lo he dicho, amenazó a Sofía. Entonces deberás entregarla. Me levanté y me dirigí hacia el reloj de pared. Lo abrí y saqué la pulsera brillante bajo la luz de la tarde. Aquí está, tómala. Antonio me miró confundido. ¿Me la das? Después de todo lo que te he contado, te la doy porque hay una niña inocente en peligro, pero con una condición. ¿Cuál? Esta noche iré contigo. Imposible, es demasiado peligroso. No negociable, Antonio. Si quieres la pulsera, acepta mi condición. Lo vi debatirse internamente, calculando opciones, riesgos, posibilidades. Está bien, cedió finalmente. Pero deberás hacer exactamente lo que yo diga. Por supuesto.
Cuando Antonio se marchó llevándose la pulsera, llamé inmediatamente a Pilar y a Fernando. Lo tengo todo grabado, les dije, y esta noche iré a la Villa de Cortés. Es una locura, exclamó Pilar. Es la única forma de conseguir evidencia directa contra todos los implicados. Fernando, ¿puedes vigilar la villa sin ser visto? Sí, pero no puedo intervenir oficialmente sin una orden, y para eso necesitaríamos pruebas concretas. Las tendrás esta noche, solo asegúrate de estar cerca. Después de colgar, llamé a Mateo para confirmar los detalles. El viejo comerciante parecía nervioso. Ten cuidado, Carmen. Cortés no es solo un prestamista. Tiene conexiones con gente muy peligrosa. Lo sé, pero tengo un plan. Pasé la tarde preparándome meticulosamente. Elegí un vestido discreto pero elegante, zapatos cómodos, maquillaje mínimo. Oculté la grabadora en mi bolso y un pequeño dispositivo de rastreo que Fernando me había proporcionado en el forro de mi chaqueta. A las 8 Antonio llegó para recogerme. Su expresión era una mezcla de resignación y tensión. Aún puedes cambiar de opinión, dijo mientras conducía hacia el Perellonet, una zona exclusiva de playas y villas de lujo al sur de Valencia. Tú tomaste tu decisión, yo tomo la mía. El resto del viaje transcurrió en silencio. La carretera costera serpenteaba junto al mar que brillaba plateado bajo la luna creciente. En otras circunstancias habría sido un trayecto agradable, madre e hijo compartiendo un momento tranquilo. Ahora era un preludio a la confrontación. La Villa de Cortés era una monstruosidad arquitectónica inmensa, ostentosa, una mezcla de estilos que competían por atención. Guardias de seguridad controlaban la entrada, pero nos dejaron pasar sin preguntas cuando Antonio mencionó su nombre. El interior era aún más excesivo, mármoles importados, obras de arte de dudoso gusto, muebles dorados. Una veintena de invitados circulaba por el salón principal, copas de champán en mano, conversaciones artificiales flotando en el aire. Reconocí a varios miembros de la alta sociedad valenciana, un concejal, un empresario famoso, el dueño de una cadena de hoteles. «Quédate aquí», me indicó Antonio señalando un rincón discreto. «Volveré pronto». Lo vi alejarse hacia un hombre de unos 50 años, corpulento, con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rafael Cortés, supuse. A su lado una mujer elegante observaba la escena con calculada indiferencia. Gabriela Soto. Desde mi posición activé la grabadora. No podía escuchar la conversación, pero veía los gestos, las expresiones. Antonio parecía nervioso, Cortés dominante, Gabriela vigilante. Me moví lentamente hacia ellos, fingiendo admirar un horrible cuadro abstracto en la pared cercana. Fragmentos de conversación llegaron hasta mí. Garantizado como acordamos. La vieja no sospecha nada. La transferencia completa mañana. Mi corazón latía fuertemente, pero mantuve mi expresión neutra. Siguieron hablando ajenos a mi presencia. Antonio sacó un pequeño paquete de su bolsillo, la pulsera. Cortés la examinó discretamente, asintió y la guardó en su chaqueta. Estaba a punto de alejarme cuando una voz femenina habló directamente a mis espaldas. «Señora Jiménez, qué sorpresa encontrarla aquí». Me giré lentamente. Gabriela Soto me observaba con una sonrisa fría y ojos calculadores. Era aún más intimidante en persona que en fotografías. «Señora Soto, supongo. He oído hablar mucho de usted. Espero que cosas buenas». Su tono era ligero, pero sus ojos evaluaban cada detalle de mi postura, mi expresión. «Mi difunto esposo la tenía en alta estima», respondí manteniendo el contacto visual. Un destello de sorpresa cruzó su rostro rápidamente controlado. Miguel era un hombre extraordinario. Sí lo era, aunque mantenía bien sus secretos. Antonio se acercó rápidamente, la alarma visible en su rostro. «Mamá, es hora de irnos». «Pero si acabamos de llegar», protesté suavemente. «Y la señora Soto y yo tenemos tanto de qué hablar». «Otro día quizás», intervino Gabriela recuperando el control. «Antonio tiene razón. Estas fiestas pueden ser agotadoras para personas de cierta edad». La condescendencia en su voz encendió algo en mí. Esta era la mujer por la que Miguel había arriesgado todo, la que había manipulado a mi hijo hasta convertirlo en un delincuente. La edad trae sabiduría, señora Soto, y memoria. Recuerdo cosas que ocurrieron hace 15 años con perfecta claridad. Su sonrisa vaciló. Fascinante. Pero ahora, si me disculpan, se alejó con elegancia estudiada.
Antonio me agarró del brazo apretando con fuerza. ¿Qué crees que estás haciendo?, susurró furiosamente. Conociendo al enemigo, respondí. ¿Ya has entregado la pulsera? Sí. Ahora vámonos antes de que empeores las cosas. Me dejé conducir hacia la salida, pero mientras cruzábamos el salón, Cortés nos interceptó. Tan pronto se marchan. Su voz era suave, cultivada, pero con un subtexto amenazante. Señora Jiménez, es un placer conocerla finalmente. Antonio habla maravillas de usted. Seguro que sí, respondí observando cómo mi hijo palidecía. Quizás podríamos hablar en privado. Tengo entendido que posee una impresionante colección de relojes antiguos. Mi esposo era el coleccionista. Yo solo los conservo por valor sentimental. Aún así me encantaría verlos algún día. Soy un admirador de las antigüedades, valiosas. La amenaza apenas velada no me pasó desapercibida. Este hombre no estaba satisfecho con la pulsera. Quería más. Mi casa siempre está abierta para los amigos de mi hijo, respondí con una sonrisa que no sentía. Cortés asintió complacido. Excelente. Quizás la visite pronto. Cuando finalmente salimos de la villa, Antonio estaba temblando de rabia y miedo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Has llamado su atención directamente hacia ti. Era inevitable, respondí con calma mientras subíamos al coche. Desde el momento en que decidiste usarme como parte de tu plan. El viaje de regreso fue aún más tenso que la ida. Antonio conducía demasiado rápido, tomando curvas con brusquedad, como si quisiera canalizar su frustración a través del volante. Cortés no se conformará con la pulsera, dijo finalmente rompiendo el silencio. Querrá más. Siempre quiere más. ¿Y qué propones? Me miró brevemente. Deberías irte de Valencia por un tiempo. Quizás visitar a tu hermana en Barcelona. Huir, no lo creo. No es huir, es estrategia. Alejarte mientras resuelvo esto. Como has resuelto todo hasta ahora. Mi tono era ácido. No, Antonio, no abandonaré mi casa ni mi vida por tus errores. Cuando llegamos a mi casa era casi medianoche. Las luces de la cocina estaban encendidas, aunque yo estaba segura de haberlas apagado antes de salir. Antonio también lo notó. Quédate en el coche, ordenó tomando algo de la guantera. Con horror vi que era una pistola. ¿De dónde has sacado eso? Cortés me la dio. Por protección, dijo. Antes de que pudiera detenerlo, salió del coche y se dirigió cautelosamente hacia la puerta principal. Lo seguí ignorando sus gestos para que me quedara atrás. La puerta estaba entreabierta. Antonio la empujó lentamente, arma en mano. Entramos en el recibidor en penumbra. «Hola, ¿hay alguien?», llamé. Un ruido en la cocina nos sobresaltó. Antonio avanzó apuntando hacia la puerta iluminada. La empujó con el pie, revelando la escena más inesperada: Lucía y Gabriela Soto sentadas a mi mesa tomando café como viejas amigas. «Por fin llegáis», dijo Lucía con naturalidad. El café se estaba enfriando. Antonio bajó el arma estupefacto. «¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo habéis entrado?» «Tu esposa tiene llave, ¿recuerdas?», respondí dirigiéndome a la cafetera para servirme una taza. Mi calma exterior ocultaba el tumulto interior. La grabadora seguía funcionando en mi bolso, capturando cada palabra. «Pensamos que sería mejor continuar nuestra conversación en un entorno más íntimo», explicó Gabriela sonriendo como un depredador satisfecho. Me senté frente a ella. «Me parece perfecto. Tengo muchas preguntas. Y yo pocas respuestas que quiera compartir», replicó. «Pero quizás podamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso». «Te escucho». Gabriela cruzó sus largas piernas, un gesto estudiado para mostrar confianza. «La situación es simple. Antonio tiene deudas que no puede pagar. Cortés no es paciente. La pulsera solo cubre una fracción del total. Y yo debo pagar el resto. Eres su madre y posees activos sustanciales: esta casa, tus ahorros, la colección de relojes, que Antonio ya ha estado vaciando sistemáticamente». Gabriela asintió, como apreciando mi perspicacia. «Pero aún queda mucho por liquidar. ¿Y si me niego?». Su sonrisa se ensanchó. «Entonces tendré que recurrir al plan original. La policía está muy interesada en esa pulsera robada, y tengo entendido que existen pruebas que la vinculan directamente contigo, fabricadas por mi propio hijo». Antonio permanecía de pie mudo, el arma ahora colgando inerte en su mano. «Los detalles son irrelevantes», continuó Gabriela. «Lo que importa es el resultado: tú en prisión, Antonio, administrando tus bienes como único heredero.
O muerta, añadí. El seguro de vida también es una opción, ¿verdad? Lucía se tensó visiblemente como si esta parte del plan fuera nueva para ella. Nadie ha mencionado esa posibilidad, dijo Gabriela suavemente. Sería extremo, igual que chantajear a Miguel durante años. Por primera vez la máscara de control perfecto de Gabriela vaciló. Veo que estás bien informada. No tanto como quisiera. ¿Qué tenías contra mi esposo exactamente? Eso es agua pasada. Lo que importa es el presente, y tu futuro que ahora mismo pende de un hilo muy fino. Antonio finalmente habló su voz quebrada. Mamá, por favor, firma los papeles que te mostraremos. Traspasa la casa los relojes. Podemos resolverlo todo sin escándalos. Lo miré este hijo mío que ahora me pedía abiertamente que renunciara a todo lo que poseía. ¿Y Sofía? ¿Has pensado en ella? ¿En el ejemplo que le estás dando? Sofía estará bien, intervino Lucía. Le explicaremos que fue tu decisión, que querías simplificar tu vida. Mi nieta es más inteligente de lo que crees, respondí. Ya ha visto demasiado. Un silencio tenso siguió a mis palabras. Gabriela fue la primera en romperlo. Señora Jiménez, seamos prácticas. Tiene dos opciones: cooperar y mantener cierta calidad de vida, aunque reducida, o enfrentarse a consecuencias muy desagradables. La decisión parece obvia. Me levanté lentamente dirigiéndome hacia la vitrina de los relojes. Tomé uno particularmente valioso, un cronómetro marino inglés del siglo XVIII. Miguel me explicó una vez cómo funcionaban estos cronómetros. Son increíblemente precisos, fundamentales para la navegación en alta mar. Lo sostuve en alto admirando su construcción. Un pequeño error en el mecanismo y los barcos se desviaban kilómetros de su ruta. Muchos naufragaron por fallos en sus relojes. Fascinante lección de historia, comentó Gabriela con impaciencia. ¿Tiene alguna relevancia para nuestra conversación actual? Toda la relevancia del mundo. Coloqué el reloj sobre la mesa entre nosotras. Habéis calculado mal vuestro rumbo. Creísteis que era una anciana indefensa, fácil de manipular o eliminar. Ese fue vuestro error fatal. ¿De qué estás hablando, mamá? La voz de Antonio temblaba. De esto. Saqué la grabadora de mi bolso y la coloqué junto al reloj. Todo ha quedado registrado. La fiesta de Cortés, la entrega de la pulsera robada, esta conversación. Cada amenaza, cada admisión de culpa. El rostro de Gabriela se transformó, su máscara de control desapareciendo completamente para revelar una furia helada. Dame eso. Demasiado tarde. Ya hay copias en manos seguras. Y esto. Señalé hacia las esquinas de la cocina donde las pequeñas cámaras seguían grabando. Todo queda registrado, Gabriela. Todo. Lucía se levantó bruscamente derribando su silla. Antonio, haz algo. Pero mi hijo parecía paralizado mirando alternativamente la grabadora y mi rostro. La policía está en camino. Continué con calma que no sentía. El agente Fernando Moreno ha estado vigilando la villa de Cortés esta noche. Tiene pruebas suficientes para arrestar a todos los implicados. Como para confirmar mis palabras, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose. Gabriela se movió con la velocidad de una serpiente. Arrebató el arma de la mano flácida de Antonio y la apuntó directamente a mi pecho. Nadie va a arruinar lo que he construido, siseó. Nadie. Baja eso, Gabriela, dijo Antonio recuperando cierta compostura. Esto ya ha ido demasiado lejos. Ahora te arrepientes, después de todo lo que has hecho. Es tarde para la conciencia, Antonio. Las sirenas estaban ahora claramente audibles, deteniéndose frente a la casa. Luces azules y rojas parpadeaban iluminando la cocina a través de las ventanas. Se acabó, dije simplemente. Gabriela miró a su alrededor, calculando posibilidades de escape. Finalmente bajó el arma. Esto no termina aquí, advirtió. Tengo información sobre personas poderosas. Puedo negociar mi situación. Quizás, pero tu red se está desmoronando. Cortés ya debe estar siendo arrestado. Y tengo entendido que no es alguien que vaya a prisión en silencio. La puerta principal se abrió de golpe. Fernando entró primero, seguido por otros agentes. Policía, todos quietos. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Gabriela y Lucía fueron esposadas y conducidas fuera. Antonio, tras un momento de indecisión, entregó su arma y se dejó arrestar sin resistencia. Antes de que se lo llevaran, me miró con una mezcla de derrota y algo que parecía... Alivio. Lo siento, mamá, dijo suavemente.
No quería que las cosas llegaran a esto. Yo tampoco, hijo, pero tú elegiste tu camino. Cuando todos se marcharon, me quedé sola en mi cocina silenciosa. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada. Había sobrevivido a la noche más larga de mi vida, pero el amanecer traería nuevos desafíos. Tomé el teléfono y marqué el número de Pilar. «Está hecho», dije simplemente cuando contestó. «¿Estás bien?» «No, pero lo estaré. Voy para allá. No deberías estar sola esta noche». «Gracias», respondí agradecida por tener al menos una persona en quien confiar completamente. Mientras esperaba, contemplé los relojes que Miguel y yo habíamos coleccionado durante décadas. Cada uno contaba una historia, capturaba un momento del tiempo, pero el tiempo seguía avanzando implacable. Y ahora era tiempo de verdad, de justicia, de reconstrucción. Afuera la noche comenzaba a ceder ante el primer indicio de amanecer. Un nuevo día se aproximaba, y con él la siguiente fase de esta historia que nunca imaginé protagonizar. El amanecer llegó con una luz tímida que se filtraba entre las cortinas, iluminando mi cocina donde Pilar y yo permanecíamos sentadas en silencio desde hacía horas. Las tazas de té frío frente a nosotras testimoniaban el paso del tiempo, ese tiempo que ahora parecía fluir de manera diferente, más lento y a la vez más intenso. «Deberías intentar dormir», sugirió Pilar observándome con preocupación. «No podría aunque quisiera», respondí pasando los dedos por el borde desgastado de la mesa. Esta mesa había sido testigo de tantos momentos familiares: cumpleaños de Antonio, cenas de Navidad, las tareas escolares de Sofía. Ahora presenciaba el derrumbe de todo lo que creíamos ser. El teléfono sonó sobresaltándonos a ambas. Era Fernando. «Carmen quería informarte personalmente. Todos han sido procesados, tu hijo Lucía Gabriela Soto y Rafael Cortés. Las pruebas son contundentes. Y la pulsera recuperada. Los Navarro han sido notificados. Están muy agradecidos, aunque hemos mantenido los detalles confidenciales por ahora». «¿Qué pasará con Antonio?» Hubo una pausa breve. «Ha confesado todo, Carmen. Colaboración para fraude, falsificación de documentos, conspiración, implicación en robo. Está mirando a una pena considerable». La realidad me golpeó como una ola fría. Mi hijo, mi Antonio, enfrentando años en prisión. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí, la madre que nunca deja de serlo, sintió un dolor profundo. «¿Puedo verlo?», pregunté. «No hoy. Está en proceso de declaración formal. Quizás mañana». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana. El barrio despertaba a su rutina diaria: vecinos saliendo a trabajar, niños caminando hacia el colegio, la panadería abriendo sus puertas. Vida normal, cotidiana, a pocos metros de donde mi mundo se había hecho pedazos. «¿Qué harás ahora?», preguntó Pilar suavemente. «Lo primero es hablar con Sofía. Necesita saber lo que ha pasado, pero de la manera menos traumática posible». «¿Quieres que te acompañe?», asentí agradecida. «Y luego debo revisar mis finanzas, recuperar el control de mis cuentas, cancelar ese seguro de vida». «Un paso a la vez, Carmen. Has pasado por una experiencia terrible. No tengo el lujo de descansar, Pilar. Hay demasiado en juego». A media mañana recibimos una llamada inesperada. Era la directora del colegio de Sofía. «Señora Jiménez, lamento molestarla, pero tenemos una situación. Sofía está muy alterada. Parece que ha visto noticias en internet sobre el arresto de sus padres. Está preguntando por usted». «Voy inmediatamente», respondí sintiendo una punzada de culpa por no haber anticipado esto. El colegio Alameda donde estudiaba Sofía era uno de los más prestigiosos de Valencia. Cuando llegamos, la directora, una mujer de aspecto severo pero mirada compasiva, nos condujo a su despacho donde Sofía esperaba encogida en un sillón con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Abuela», exclamó al verme corriendo a mis brazos. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «Estoy aquí, cariño. Todo va a estar bien». «Es verdad. La policía se llevó a papá y mamá. En internet dice que robaron cosas». Miré a la directora, que asintió levemente y salió discretamente del despacho dejándonos privacidad. Me senté con Sofía en el sofá tomando sus manos entre las mías. ¿Cómo explicar algo tan complejo a una niña de 9 años? «Sofía, a veces los adultos cometen errores graves. Tu padre y tu madre han tomado algunas decisiones equivocadas y ahora deben afrontar las consecuencias. Van a ir a la cárcel». Sus ojos estaban llenos de miedo. «Es posible, al menos por un tiempo, pero eso no significa que no te quieran o que tú tengas alguna culpa.
¿Dónde voy a vivir? Marisol en clase dijo que iré a un orfanato. Eso no va a pasar, respondí con firmeza. Vivirás conmigo. Soy tu abuela y te cuidaré siempre. ¿De verdad? ¿De verdad? Ya he preparado tu habitación. Esta última parte era una pequeña mentira piadosa. No había tenido tiempo de preparar nada, pero en ese momento lo que Sofía necesitaba era seguridad, no detalles logísticos. Pilar se acercó y se presentó a Sofía con su calidez de antigua profesora. Tu abuela y yo ya hemos hablado con la directora. Puedes tomar unos días libres mientras organizamos todo. Sofía asintió pareciendo un poco más tranquila. ¿Puedo llevarme mis cosas de casa? Claro que sí, cariño. Iremos juntas a recogerlas. La casa de Antonio y Lucía en La Eliana, un lujoso municipio residencial a las afueras de Valencia, era un ejemplo perfecto de opulencia: 3 plantas, piscina, jardín impecable, garaje para 4 coches. Todo lo que el dinero, mi dinero, en parte podía comprar. Cuando llegamos, un precinto policial sellaba la puerta principal. Fernando había anticipado nuestra visita y nos esperaba con una orden que permitía a Sofía recoger sus pertenencias personales. Tienen 2 horas, explicó. Un agente debe supervisar todo lo que se lleven. Mientras Sofía recogía ropa, libros y juguetes en su habitación, recorrí la casa con una mezcla de asombro y tristeza. Cada rincón gritaba exceso: muebles de diseño italiano, arte contemporáneo, tecnología de última generación. Una vida construida sobre deudas, y ahora lo sabía, sobre robo. En el despacho de Antonio encontré algo que me heló la sangre: una carpeta etiquetada con mi nombre. Dentro había documentos detallados sobre mis bienes, extractos bancarios, copias de escrituras, incluso un informe médico falsificado que sugería principios de demencia. El plan era completo, comentó Fernando observando mi descubrimiento. Iban a declararte incapaz de administrar tus bienes. Y Antonio sería nombrado mi tutor legal. Exactamente. Seguimos explorando y en el vestidor de Lucía encontramos una caja fuerte oculta tras un panel. Fernando llamó a un técnico que la abrió bajo supervisión judicial. Contenía joyas, documentos y sorprendentemente cartas de Miguel dirigidas a Gabriela Soto. Las leí con el corazón encogido. No eran cartas de amor como había temido, sino evidencia de chantaje. Gabriela había descubierto irregularidades en la gestión de algunos clientes de Miguel y lo había estado extorsionando durante años. Tu esposo era víctima, no cómplice, explicó Fernando mientras revisaba los documentos. Estas pruebas serán cruciales en el juicio. Cuando terminamos de recoger las pertenencias de Sofía, la niña parecía agotada emocional y físicamente. ¿Podemos irnos ya, abuela? No me gusta estar aquí. Claro, mi vida. Vamos a casa. En el camino de regreso, mientras Sofía dormitaba en el asiento trasero, Pilar me miró con preocupación. ¿Estás preparada para esto, Carmen? Criar a una niña a tu edad no es fácil. Es mi nieta Pilar. No hay otra opción. Podrías considerar ayuda profesional. Un psicólogo infantil, quizás. Esto ha sido muy traumático para ella. Asentí agradeciendo el consejo. Para ambas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Contacté con mi banco para recuperar el control de mis cuentas, cancelé el seguro de vida. Fraudulento, inicié el proceso para anular los documentos falsificados. Cada paso era una victoria pequeña, pero significativa en la recuperación de mi vida. También preparé la habitación de Sofía, transformando mi estudio en un espacio acogedor para una niña. Juntas pintamos las paredes de amarillo suave, instalamos estanterías para sus libros, colgamos cortinas con estampados alegres. Este proyecto compartido nos ayudó a ambas a procesar el trauma, a construir una nueva normalidad. Una semana después del arresto, finalmente pude visitar a Antonio en el centro penitenciario. El edificio gris y austero contrastaba brutalmente con la vida lujosa que mi hijo había llevado. Siguiendo el protocolo de seguridad, dejé mis pertenencias en una taquilla y me sometí al registro correspondiente. La sala de visitas era impersonal, mesas atornilladas al suelo, sillas de plástico duro, guardias vigilando discretamente. Cuando Antonio apareció, apenas lo reconocí. Sin su traje impecable, sin su actitud confiada, parecía menor, vulnerable, casi el niño que una vez fue. «Mamá», dijo simplemente sentándose frente a mí. Antonio, nos miramos en silencio, el abismo entre nosotros demasiado grande para salvarlo con palabras casuales. «¿Cómo está Sofía?», preguntó finalmente. «Adaptándose. Es una niña fuerte. Mejor que su padre, sin duda». Intentó sonreír, pero el gesto se transformó en una mueca.
Me odia, te echa de menos, está confundida. Le he dicho que cometiste errores, pero que sigues siendo su padre. Asintió agradecido por mi tacto. ¿Y tú? ¿Me odias? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una cuerda tensa. ¿Lo odiaba? ¿Podía una madre odiar verdaderamente al hijo que había llevado en su vientre, que había mecido en sus brazos, que había visto crecer? Estoy decepcionada, dolida, enfadada. Pero no, Antonio, no te odio. No puedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto, mamá. No sé en qué momento perdí el rumbo. El juego, las deudas. Todo se fue de las manos. Y luego Gabriela apareció con sus amenazas sobre papá. He visto las cartas. Sé que estaba siendo chantajeado. Antonio pareció sorprendido. ¿Las encontraste? Estaban en la caja fuerte de Lucía. Sí, Fernando ha incorporado esas pruebas al caso. Podrían ayudar a reducir tu condena si demuestran que Gabriela ejercía presión sobre ti. No busco excusas, dijo con una firmeza que me sorprendió. He hecho cosas terribles, imperdonables. A ti sobre todo, mi propia madre. ¿Por qué no viniste a mí cuando empezaron los problemas? Podríamos haber buscado una solución juntos. Bajó la mirada avergonzado. Orgullo, supongo. No quería que me vieras fracasar. Siempre fui el hijo brillante, el exitoso. Y luego cuando empecé a caer, cada mentira exigía otra mayor. Era una espiral. ¿Y Lucía fue parte del plan desde el principio? No, al principio no sabía nada. Cuando las deudas crecieron tuve que contarle. Ella pensó que tus bienes podrían ser la solución. La traición era doble entonces. Mi nuera, a quien había intentado querer como a una hija, había sido una de las arquitectas de mi ruina planificada. ¿Y el seguro de vida? Antonio palideció. Eso fue idea de Gabriela. Cuando supo que planeábamos incriminarte por lo de la pulsera, sugirió que tener un plan B sería prudente. Juro que nunca consideré seriamente. Nunca habría permitido. No completó la frase, pero no era necesario. Quería creerle, necesitaba creerle. La alternativa que mi hijo hubiera contemplado mi muerte como solución a sus problemas era demasiado horrible para aceptarla. ¿Qué te ha dicho tu abogado sobre el caso? Que la evidencia es abrumadora. La grabación, las cámaras, la confesión de Cortés. Estoy negociando un acuerdo. Cooperación completa a cambio de una reducción de condena. ¿Cuánto tiempo? 5 a 7 años probablemente. Menos con buena conducta. La cifra me golpeó como un puño físico. 5 a 7 años. Sofía tendría 15 o 16 cuando su padre saliera de prisión. Toda su infancia perdida. Cuidaré de Sofía, prometí. Tendrá todo lo que necesite: amor, estabilidad, educación. Lo sé, es lo único que me da paz. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro urgente. Mamá, hay algo más que debes saber. Gabriela tiene conexiones poderosas. Incluso desde dentro podría intentar algo. Ten cuidado. ¿Qué tipo de conexiones? Políticos, jueces, empresarios. Gente que no quiere que sus secretos salgan a la luz. Los documentos que encontraste son solo la punta del iceberg. Un escalofrío recorrió mi espalda. La pesadilla no había terminado completamente. Fernando está al tanto, respondí. Ha tomado medidas de protección. Antonio asintió algo aliviado. Bien, confía en él. Y gracias por venir hoy. No tenías obligación después de lo que hice. Soy tu madre, siempre lo seré. Cuando me levanté para marcharme, Antonio me detuvo con una pregunta final. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Me quedé inmóvil buscando una respuesta honesta. No lo sé, Antonio. El perdón no es una decisión, es un proceso. Necesito tiempo. Lo entiendo. Su voz era pequeña, resignada. Te quiero, mamá. Nunca dejé de quererte incluso cuando mis acciones demostraban lo contrario. Salí de la prisión con el corazón pesado, pero extrañamente más ligero que cuando entré. No había encontrado todas las respuestas que buscaba, pero había algo catártico en enfrentar directamente a mi hijo, en escuchar su confesión, su arrepentimiento aparentemente genuino. Pilar me esperaba en el coche con esa lealtad silenciosa que caracterizaba nuestra amistad de décadas. No preguntó cómo había ido. Simplemente condujo mientras yo miraba por la ventana observando cómo el paisaje urbano de Valencia se desplegaba ante mí. La ciudad seguía igual, hermosa, vibrante, bulliciosa, pero yo la veía con ojos diferentes, más cautelosos, más conscientes de las sombras que se escondían tras las fachadas respetables. Necesito hacer un desvío,
dije repentinamente. Al cementerio. Pilar asintió sin cuestionar, cambiando de dirección. El Cementerio General de Valencia es un lugar majestuoso con sus mausoleos elaborados y cipreses centinelas. La tumba de Miguel era más modesta, una lápida de mármol gris con una inscripción simple: Miguel Jiménez Soto, 1945-2010. Esposo, padre, hombre de principios. Esa última parte ahora parecía una ironía amarga. Hombre de principios, el mismo que había sido chantajeado por irregularidades en su trabajo. Pero mientras depositaba un ramo de flores blancas sobre la losa, comprendí que todos somos complejos contradictorios. Miguel podía haber cometido errores profesionales y seguir siendo el hombre que me amó durante 40 años, el padre que adoraba a su hijo, el abuelo que no llegó a conocer a Sofía. Te perdoné antes de saber qué debía perdonarte. Murmuré a la piedra silenciosa. Y ahora que lo sé, te perdono de nuevo. Ese acto personal privado fue mi primer paso hacia una reconciliación más amplia. Si podía perdonar a Miguel, quizás algún día podría perdonar también a Antonio. Cuando regresamos a casa, encontramos a Sofía y a la cuidadora que habíamos contratado temporalmente jugando ajedrez en el salón. Mi nieta saltó a mis brazos apenas entré. Abuela, he ganado 2 partidas seguidas. ¡Qué inteligente eres! ¿Te has divertido con Marisa? Sí, también hemos horneado galletas. Hay para ti. La normalidad de la escena, galletas recién hechas, juegos de mesa, la risa de una niña, contrastaba dramáticamente con la visita a la prisión y al cementerio. Este contraste sería mi vida ahora: intentar crear un espacio seguro y feliz para Sofía, mientras lidiaba con las consecuencias del desastre que Antonio había desencadenado. Esa noche, después de acostar a Sofía, recibí una llamada de Fernando. Carmen, hay novedades. Gabriela Soto ha comenzado a colaborar con la Fiscalía. Está ofreciendo información sobre una red de corrupción que implica a personas muy influyentes. ¿A cambio de qué? Reducción de condena, por supuesto. Y protección. Parece genuinamente asustada. Debería estarlo yo también. Fernando dudó. Por ahora estás segura, pero sería prudente mantener un perfil bajo durante una temporada. Nada de hablar con la prensa, evitar lugares públicos concurridos. Entiendo. Y hay otra cosa. Lucía quiere verte. Esto me sorprendió. ¿Para qué? No lo ha especificado. Solo ha insistido en que es importante. Puedes negarte, por supuesto. Reflexioné brevemente. Lucía, mi nuera, la mujer que había estado dispuesta a verme en prisión o incluso muerta para mantener su estilo de vida lujoso. La veré, decidí finalmente. Quiero escuchar lo que tiene que decir. La visita a Lucía fue diferente a la de Antonio. Ella estaba en un centro de detención preventiva, no en una prisión, y su apariencia reflejaba esta distinción. Aunque vestía el uniforme estándar, su cabello estaba perfectamente arreglado, su postura erguida, su maquillaje discreto pero efectivo. Carmen, me saludó con esa voz controlada que siempre había usado conmigo. Agradezco que hayas venido. No lo hago por ti, respondí sentándome frente a ella. Dime qué quieres. Directo al punto como siempre. Sonrió sin humor. Quiero hablar de Sofía. ¿Qué hay con ella? Es mi hija. A pesar de todo lo ocurrido, sigo siendo su madre. Una madre que estaba dispuesta a destruir a su abuela. No muy maternal, diría yo. Lucía tuvo la decencia de parecer avergonzada. Las cosas se complicaron. Antonio tenía deudas, amenazas. Actué por miedo. Miedo a perder tus joyas, tus vacaciones en Maldivas, tu membresía en el club de tenis. Miedo a perder a mi hija, replicó con una intensidad que me sorprendió. Cortés amenazó directamente a Sofía. Dijo que las niñas pequeñas son fáciles de secuestrar en el camino del colegio. Esta revelación me heló la sangre. ¿Por qué no acudisteis a la policía? Porque Antonio ya estaba demasiado implicado. Las deudas de juego, la conexión con Gabriela. Temíamos que si acudíamos a las autoridades, él acabaría en prisión de todas formas. Y ahora aquí estamos. Estudié su rostro buscando signos de manipulación o mentira. Lucía siempre había sido buena actriz, experta en presentarse como víctima cuando convenía. ¿Qué quieres exactamente, Lucía? Quiero ver a mi hija, hablar con ella, explicarle a mi manera lo que ha pasado. No quiero que crezca pensando que su madre es un monstruo. Eso dependerá de Sofía, no de mí. Si quiere verte, no me opondré, pero no la forzaré. Es justo.
Lucía pareció genuinamente aliviada. Y hay algo más que deberías saber. Sobre Gabriela Soto. Te escucho. No confíes en su supuesta colaboración con la fiscalía. Es una estrategia. Está ganando tiempo mientras sus contactos maniobran. Esa mujer nunca pierde, Carmen. Solo cambia las reglas del juego. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué te importa mi seguridad ahora? Lucía me miró directamente a los ojos. Porque Sofía te necesita. Y porque a pesar de todo nunca te deseé daño personal. Eso fue Gabriela, siempre Gabriela. Cuando salí de allí, no estaba segura de si acababa de escuchar una confesión sincera o un último intento de manipulación. Pero la advertencia sobre Gabriela resonaba con lo que Antonio había dicho. Dos fuentes independientes señalando el mismo peligro. Llamé a Fernando inmediatamente. Necesito protección para Sofía, dije sin preámbulos. Cortés la amenazó específicamente. Ya estamos en ello. Hay agentes de civil vigilando su colegio y tu casa, y Cortés está en prisión preventiva sin derecho a fianza. Y Gabriela, tanto Antonio como Lucía han expresado preocupación sobre sus conexiones. También lo estamos investigando. Tiene vínculos con varios jueces y un concejal, pero estamos construyendo un caso sólido. Sus opciones se están reduciendo. Esa noche, mientras preparaba la cena con Sofía, intenté mantener una fachada de normalidad. Mi nieta había demostrado una resiliencia asombrosa adaptándose a su nueva vida conmigo, con una fortaleza que me inspiraba. Pero notaba su tristeza en momentos quietos, en la forma en que a veces se quedaba mirando fotografías familiares en preguntas que empezaba, pero nunca terminaba. «Abuela», dijo mientras cortaba tomates para la ensalada, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, cielo». «¿Crees que mamá y papá son malos?» La pregunta formulada con esa sinceridad brutal de la infancia me dejó sin aliento. ¿Cómo explicar la complejidad moral de las acciones de sus padres sin destrozar su imagen de ellos? Creo que son personas que cometieron errores muy graves, respondí cuidadosamente. A veces las personas buenas hacen cosas malas, especialmente cuando tienen miedo o están desesperadas. ¿Cómo qué cosas? Como mentir o tomar lo que no les pertenece. Sofía reflexionó sobre esto mientras terminaba de cortar los tomates. En el colegio Martín dijo que mi papá es un ladrón y que mi mamá quería hacerte daño. ¿Es verdad? Una ola de ira me recorrió. ¿Cómo podía un niño ser tan cruel? ¿Qué estarían diciendo sus padres en casa? Sofía, la situación con tus padres es complicada. Hicieron cosas incorrectas, sí, pero también te quieren muchísimo. Y ahora están enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Los veré alguna vez? Por supuesto, cuando estés preparada podemos visitar a tu madre, y más adelante también a tu padre. Pareció satisfecha con esta respuesta y cambiamos de tema, pero esa noche mientras la arropaba volvió a la cuestión. Abuela, tengo miedo de que me pase como a papá. ¿A qué te refieres, cariño? Que cuando sea mayor haga cosas malas y acabe en la cárcel. Me senté en el borde de su cama conmovida por la profundidad de su preocupación. Sofía, escúchame bien. Cada persona elige su camino. Tu padre tomó decisiones equivocadas, pero tú puedes aprender de eso. Y yo estaré aquí para guiarte, para ayudarte a distinguir lo correcto de lo incorrecto. ¿Lo prometes? Con todo mi corazón. La besé en la frente y apagué la luz dejando solo la pequeña lámpara de noche que mantenía a raya sus miedos infantiles. En la penumbra su rostro parecía tan vulnerable, tan inocente. Me juré que haría todo lo posible para proteger esa inocencia, para darle la infancia segura que merecía, a pesar de las circunstancias extraordinarias. Los días siguientes transcurrieron en una rutina reconfortante. Llevaba a Sofía al colegio, hacía recados, cocinábamos juntas, leíamos cuentos antes de dormir. Pequeños momentos de normalidad robados a una situación que no tenía nada de normal. Una tarde, mientras Sofía estaba en su clase de piano, recibí una visita inesperada. Mateo, el viejo comerciante de antigüedades, apareció en mi puerta con una expresión grave. Carmen, perdona la intrusión, pero necesitaba hablar contigo personalmente. Lo invité a pasar notando que parecía nervioso, mirando constantemente hacia la calle, como si temiera ser seguido. ¿Qué ocurre, Mateo? Recibí una visita ayer. 2 hombres preguntando por ti por la pulsera, por lo que sé de todo el asunto. Policía no, negó enfáticamente. Estos no eran oficiales. Tenían ese aire, ya sabes, profesional. El tipo de hombres que contratas cuando quieres que algo desagradable ocurra discretamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que Gabriela los envió?
O alguien conectado con ella. Me presionaron para que revelara tu dirección detalles sobre tu rutina. No dije nada, por supuesto, pero parecían saber ya bastante. ¿Te amenazaron? No directamente, pero el mensaje estaba claro. Sacó un sobre de su chaqueta. Después de que se fueron, encontré esto en mi tienda. Estaba sobre un reloj antiguo, uno que tu esposo me vendió hace años. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una única hoja de papel con una línea mecanografiada. El tiempo se agota. Algunas verdades deben permanecer enterradas. He avisado a Fernando, continuó Mateo, pero quería advertirte personalmente. Estos no son jugadores de póker o ladrones de guante blanco. Si Gabriela está movilizando este tipo de contactos, entiendo, y lo entendía perfectamente. La red de corrupción que Gabriela había mencionado debía ser más amplia y poderosa de lo que imaginábamos. Mi testimonio, junto con las pruebas recuperadas, amenazaba a personas que no estaban acostumbradas a sentirse amenazadas. Después de que Mateo se marchara, llamé a Fernando, quien confirmó mis temores. La investigación se está ampliando, Carmen. Gabriela ha implicado a 2 jueces, un fiscal y varios empresarios prominentes. Algunos están nerviosos. ¿Nerviosos o peligrosos? Ambas cosas. Hemos reforzado tu seguridad, pero sería prudente considerar un cambio temporal de residencia, quizás con Pilar o incluso fuera de Valencia. No puedo trasladar a Sofía ahora. Ya ha sufrido demasiados cambios. Entonces permítenos instalar un sistema de seguridad completo en tu casa. Y lleva esto. Me entregó un pequeño dispositivo que parecía un llavero. Es un botón de pánico conectado directamente con la comisaría. Cualquier emergencia lo presionas y tendrás respuesta inmediata. Acepté estas precauciones aunque me resistía a la idea de vivir con miedo. Había enfrentado la traición de mi propio hijo. No permitiría que amenazas anónimas me arrebataran mi dignidad o mi paz mental. Esa noche, mientras Sofía dormía, revisé nuevamente los documentos que habíamos recuperado de la casa de Antonio. Entre ellos había una libreta de direcciones que perteneció a Miguel. Pasando las páginas amarillentas, encontré un nombre que me llamó la atención: Ernesto Vidal, junto a un número de teléfono. Ernesto había sido el mejor amigo de Miguel durante décadas, socio en su bufete padrino de Antonio. Tras la muerte de mi esposo, se había distanciado gradualmente hasta que perdimos contacto por completo. Impulsada por una corazonada, marqué el número. Para mi sorpresa, seguía activo. Diga sí. La voz de Ernesto, más grave y cansada de lo que recordaba, me transportó instantáneamente a cenas compartidas, vacaciones de verano, cumpleaños celebrados juntos. Ernesto, soy Carmen. Carmen Jiménez. Un silencio largo cargado de significado. Carmen, ha pasado tanto tiempo. Necesito hablar contigo, Ernesto. Sobre Miguel, sobre Gabriela Soto. Otro silencio. Luego un suspiro profundo. Supongo que era cuestión de tiempo. ¿Dónde quieres reunirte? Acordamos encontrarnos al día siguiente en un pequeño café alejado del centro, un lugar discreto donde sería improbable que nos reconocieran. Después de colgar, me quedé contemplando los relojes antiguos de mi colección, preguntándome cuántos secretos más guardaría el pasado, cuántas revelaciones más tendría que enfrentar antes de que esta pesadilla terminara. La mañana siguiente amaneció con una llovizna fina, típica del otoño valenciano. Después de dejar a Sofía en el colegio, me dirigí al café acordado. Ernesto ya estaba allí sentado en una mesa del fondo con una taza de café intacta frente a él. A sus 72 años conservaba la elegancia que siempre lo había caracterizado, aunque el tiempo había añadido arrugas a su rostro y plateado completamente su cabello. Carmen Day se levantó para saludarme, dudando entre un apretón de manos formal o un abrazo. Opté por el segundo, sorprendiéndolo y a mí misma. Gracias por venir, Ernesto. Nos sentamos evaluándonos mutuamente, buscando rastros de las personas que habíamos sido 15 años atrás. He seguido las noticias, comenzó él. Lo de Antonio, lo siento mucho. Yo también, pero no he venido a hablar de mi hijo, sino de su padre, de Miguel y sus secretos. Ernesto asintió lentamente. Supuse que este día llegaría eventualmente. ¿Qué sabes exactamente? Sé que Gabriela Soto lo chantajeaba. Sé que había irregularidades en algunos casos del bufete, pero necesito entender qué pasó realmente, qué hizo Miguel que fuera tan grave. Ernesto tomó un sorbo de su café, como dándose tiempo para organizar sus pensamientos. Miguel era un buen hombre, Carmen. Quiero que entiendas eso primero.
un buen abogado, un buen amigo, un esposo y padre dedicado. Pero cometió un error, uno grande. ¿Cuál que? Comenzó inocentemente. Un cliente importante, González Construcciones, necesitaba ganar tiempo en un caso de fraude fiscal. Miguel sugirió algunas estrategias legales perfectamente legítimas para retrasar el proceso, pero luego el cliente quiso más, mucho más. Falsificación de documentos. No solo eso. Sobornos a funcionarios, manipulación de testigos, destrucción de pruebas. Ernesto parecía genuinamente afectado al recordar. Me opuse, por supuesto. Le dije a Miguel que estábamos cruzando una línea peligrosa, pero el cliente presionaba, ofrecía cantidades cada vez mayores. Y Miguel estaba preocupado por el futuro de Antonio, por la universidad en Londres, por asegurar vuestro bienestar. Siempre fuimos una familia de clase media confortable. Nunca necesitamos tanto. No era solo por necesidad, Carmen. Miguel tenía este deseo de darle a su hijo todas las oportunidades que él no tuvo. Y quizás también quería impresionarte. ¿Impresionarme con dinero? Ernesto sonrió tristemente. Los hombres a veces tenemos ideas extrañas sobre lo que impresiona a las mujeres que amamos. Reflexioné sobre esto recordando cómo Miguel parecía particularmente orgulloso cuando podía regalarme joyas caras o llevarnos de vacaciones a destinos exclusivos. Nunca le había dado importancia a esos gestos, pero para él significaban más de lo que yo había comprendido. ¿Y Gabriela cómo entra en esta historia? Trabajaba en la notaría donde se tramitaban muchos de los documentos del caso González. Inteligente, observadora, ambiciosa. Notó irregularidades y en lugar de denunciarlas, vio una oportunidad. Se acercó a Miguel, le mostró sus hallazgos, le ofreció un trato, su silencio a cambio de favores futuros. ¿Qué tipo de favores? Al principio pequeños, información privilegiada sobre clientes, presentaciones a personas influyentes, ayuda con algunos trámites legales en el límite de lo ético. Con el tiempo sus demandas aumentaron, y Miguel quedó atrapado en una red que él mismo había ayudado a tejer. La imagen de mi esposo se transformaba con cada revelación. No era el villano que había temido, pero tampoco el hombre intachable que había creído conocer. ¿Por qué no me contó nada? Te adoraba, Carmen. La idea de decepcionarte lo aterrorizaba más que cualquier consecuencia legal. ¿Y su muerte? Fue realmente un ataque cardíaco. Ernesto pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Sí, por supuesto. ¿Por qué preguntas eso? Porque ahora dudo de todo, Ernesto, de cada certeza que creía tener. Su muerte fue natural, Carmen. Terrible, prematura, pero natural. Aunque el estrés de la situación seguramente contribuyó. Hizo una pausa. Lo que quizás no fue coincidencia es que Gabriela apareciera en el funeral presentándose oficialmente a Antonio por primera vez. Pasando el testigo, murmuré, asegurándose de que la deuda familiar continuara. Exactamente, y sabía justo dónde presionar. Antonio siempre idolatró a su padre. La idea de proteger su legado, de mantener ocultos sus errores, fue un botón fácil de pulsar. Terminamos nuestro café en silencio, cada uno procesando la conversación desde su propia perspectiva. Finalmente Ernesto sacó un sobre de su maletín. Hay algo más que deberías tener. Miguel me lo entregó una semana antes de morir con instrucciones de dártelo si alguna vez preguntabas específicamente por Gabriela Soto. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Qué contiene? No lo sé. Nunca lo abrí. Era para ti, solo para ti. Me despedí de Ernesto con la promesa de mantenerlo informado sobre los desarrollos del caso. Esperé a estar en casa sola y tranquila para abrir el sobre misterioso. Dentro encontré dos cosas, una carta manuscrita de Miguel y una pequeña llave dorada. La carta, fechada una semana antes de su muerte, decía: Mi querida Carmen, si estás leyendo esto significa que has descubierto mis errores, mis secretos. No puedo pedir tu perdón porque lo que hice es imperdonable, pero sí puedo ofrecerte una explicación y, más importante, una solución. La ambición me cegó. Permití que el deseo de darte a ti y a Antonio una vida mejor me llevara por caminos que jamás debí transitar. Cuando me di cuenta del abismo al que me dirigía, ya era tarde para retroceder. Gabriela Soto me tenía atrapado en una red de chantaje y complicidad. Pero no he sido completamente ingenuo. He guardado pruebas, Carmen. Documentos, grabaciones, registros que implican no solo a Gabriela, sino a todos los involucrados en la red de corrupción que ha crecido alrededor del caso González.
Una red que ahora incluye jueces fiscales políticos. La llave que acompaña esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Mediterráneo Sucursal Central. El número de la caja es 1458. Allí encontrarás todo lo que necesitas para protegerte, para proteger a nuestro hijo, para hacer justicia si alguna vez se vuelve necesario. Ten cuidado, mi amor. Estas personas son peligrosas más de lo que imaginas. Si alguna vez decides usar estas pruebas, hazlo con extrema precaución y apoyo adecuado. Siempre te he amado, y ese amor ha sido lo único auténtico, lo único puro en medio de tanta falsedad. Miguel. La carta cayó de mis manos temblorosas. Miguel había previsto esto. Había dejado una red de seguridad, un as bajo la manga que podría cambiar todo el panorama del caso. Llamé inmediatamente a Fernando, que acudió a mi casa en menos de media hora. Después de leer la carta, su expresión profesional se transformó en asombro. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos para blindar el caso contra Gabriela y sus cómplices, dijo. ¿Cuándo podemos acceder a esa caja de seguridad? Mañana mismo. Pero Fernando, si Miguel tenía razón sobre el alcance de esta red, estamos enfrentando a personas muy poderosas. Lo sé. Por eso debemos movernos rápido y con absoluta discreción. Esa noche, mientras arropaba a Sofía, sentí un extraño optimismo. Quizás el legado final de Miguel no serían sus errores, sino la oportunidad de corregirlos. Quizás toda esta dolorosa travesía tendría un propósito mayor, no solo justicia personal, sino una limpieza necesaria en un sistema corroído por la corrupción. «Abuela», murmuró Sofía medio dormida, «hoy he soñado con el abuelo Miguel. Nunca lo conocí, pero en mi sueño me sonreía y me decía que todo estaría bien. La coincidencia me erizó la piel. ¿De verdad, cariño? Eso suena como un sueño maravilloso». «Sí, y llevaba un reloj bonito como los tuyos». Besé su frente conmovida por esta conexión inexplicable entre mi nieta y el abuelo que nunca conoció. «Tu abuelo amaba los relojes. Decía que nos enseñan que todo tiene su momento, incluso las cosas difíciles. Incluso las cosas malas con papá y mamá, especialmente esas. Todo pasará, Sofía, y quedarán las cosas buenas, el amor, los recuerdos felices». Mientras apagaba la luz, sentí una certeza profunda: el tiempo, ese gran nivelador, seguiría su curso inexorable.